Hello amigas, bienvenidas a mi primer episodio. La verdad estoy súper emocionada de comenzar por aquí. Así que no sé, váyanse por un cafecito, por algo que puedan tomarse para disfrutar mi primer capítulo. Que como el título lo dice, vamos a analizar si los libros siguen siendo arte o ahora son mercancía. Yo quiero empezar diciendo que vivimos en una era de scroll infinito. Es decir, vamos de video en video, de libro en libro y literalmente no dejamos que nada se asiente. Queremos historias rápidas, capítulos cortos y por supuesto que queremos encontrar esa frase que sabemos que se va a hacer viral si la posteamos en TikTok. Y la inmediatez se ve reflejada en nuestro entorno. No es mentira que los TikToks ahora virales duran entre 10-15 segundos. Las canciones que antes llegaban a durar entre 6 minutos, 4, ahora normalmente duran 2. Y en el caso de BookTok, los lectores ahora presumen retos de lectura de hasta 100 libros al año, si no es que más. A este punto parece que ya no queremos disfrutar una historia. Queremos terminarla pronto para opinarla, compartirla y pasar a la siguiente que ya se está haciendo viral. Pero Tania, a mí me gusta leer mucho, o sea, me la paso leyendo todos los días, o sea, ¿de verdad está mal que tenga leídos más de 100 libros a este punto del año? La respuesta es no. Creo que la lectura es un hobby increíble, pero sí creo que para muchos, incluso inconscientemente, se está volviendo un reto. Porque sí, debo admitir que BookTok fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a la industria editorial. Gracias a pandemia revivió todo este amor por la lectura y no es que antes no haya existido, sino que en este momento se le dio más visibilidad. Pero como era obvio, eso también trajo efectos secundarios, que fue la lectura rápida. Ahora todo libro tiene que tener un trope para que se recomiende. Tiene que darte emociones instantáneas porque si no lo vas a dejar. Y finalmente el final de ese libro te tiene que dejar con un gancho para que tú quieras comprar el que sigue. ¿Cuántas veces hemos visto estas recomendaciones de libros que te los venden con tropes? Ya ni siquiera te hablan de la historia, de lo que va a pasar, de lo que se espera. Y bueno, tampoco hay que ignorar que las editoriales tienen mucho que ver en esto. Según un artículo de The Era of Rapid Trend Cycles in Publishing, nos explica cómo las editoriales reaccionan casi instantáneamente a lo que se vuelve viral, produciendo libros que llenen esa demanda antes de que la tendencia se enfríe. Y cito, las editoriales ya no compiten solo por calidad, sino por velocidad. Un trope viral puede convertirse en una saga en cuestión de meses. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias creativas de todo esto? El problema no es leer rápido, es que nos perdemos en el camino. Ya no hay relectura, ya no hay silencio y tampoco hay reflexión cuando se consume un libro. Porque yo sí creo que leer un libro debería ser como dejar que un vino respire, ¿saben? O sea, disfrutarlo, saborearlo y saber que viene un siguiente trago y va a estar delicioso. No como tomar un vaso de agua, me lo termino y el que viene porque tengo mucha sed, ¿saben? O sea, es saber disfrutarlo, es saber gozarlo y creo que eso se está perdiendo. Entonces surge la pregunta, ¿estamos leyendo para sentir o para demostrar que estamos leyendo? Para mí el mundo digital, ya sea TikTok, Instagram, cambió drásticamente la forma en la que consumimos historias. Y eso no solo afecta a quien leemos, sino también a quien escribe los libros. Porque si el lector pide inmediatez, el mercado se lo va a fabricar. Y ahí es donde el arte empieza a parecer una línea de producción. Ahora analicemos cómo el arte comienza a convertirse en una industria. El arte nació para ser libre, pero en algún punto lo encadenamos al mercado. Durante siglos, el arte fue una forma de expresión, de resistencia e incluso algo de belleza que no tenía mayor utilidad. Sin embargo, como es evidente, en lo moderno el arte se convirtió en industria. Es decir, es una cadena de producción donde lo que importa no es lo que te hace sentir, sino cuánto puede vender. Y esto no es nuevo, ya lo decían estos dos pensadores en la industria cultural, donde nos hacían saber que antes todo lo que era creación ahora se va a transformar en mercancía. La cultura, al volverse industria, se convierte en una fábrica. Así que cada canción, libro o película se vuelve reconocible, repetible y rentable. Y aquí viene algo súper importante porque también decían que el arte auténtico es el que incomoda
y que te hace pensar se comienza a volver reemplazable por esos productos diseñados para entretenerte sin que tú te cuestiones nada. Y lo estamos viendo 100% en la cultura de BookTok en la actualidad. Amigas, es que esto es súper interesante. Ellos lo llaman la industria cultural. Y según ellos, esta industria convierte la creatividad en un producto que se fabrica en masa. Cuando esto pasa, el arte pierde su capacidad de transformar. Y voy a hablar también de un filósofo, Walter Benjamin, que hablaba de la pérdida del aura. Esa magia única que tenía una obra cuando solo existía una vez. Él decía que en la era moderna, las copias, las reproducciones, las adaptaciones y los remakes diluyen esa aura. Lo que antes era único, ahora se repite sin cansancio. Amigas, de verdad que estoy en shock porque es exactamente lo que estamos viviendo ahora más que nunca. Es por eso que cuando una historia triunfa, de repente ya tenemos 10 versiones iguales. Y es interesante porque entonces el éxito comienza a medirse con base a las repeticiones y no con base al impacto de la obra. Que si lo pensamos ahora para la literatura está muy interesante, ya que entendemos que los libros que ahorita se están produciendo, que se están escribiendo, ya no nacen de una urgencia creativa, sino de esta estrategia de que esto es lo que vende, esto es lo que está funcionando, esto es lo que me está gustando y esto es lo que voy a escribir. Es por eso que cuando una autora se vuelve viral, las editoriales inmediatamente ya le están pidiendo una secuela cuando tal vez ni siquiera es necesario. Es en este momento donde un libro deja de ser una obra y se convierte en el siguiente producto de un catálogo. Y como dice un artículo de Radical Philosophy, la relación del arte con la mercantilización es una condición inevitable y profundamente arraigada en la sociedad moderna. Amigas, somos nosotros el problema, porque hoy el arte no puede escaparse del mercado, eso es un hecho. Pero eso no significa que debamos rendirnos a él. Como ejemplo quiero poner al autor de El Gran Gatsby, que para escribirlo tardó más de 10 años. También voy a mencionar a Donna Tartt, que publica libros cada 10 años. Y no menos importante, también tengo que mencionar a Rebecca F. Kuang, que su último lanzamiento fue Babel y lo escribió con rigor de una tesis, no con un rigor de una estrategia de marketing como muchas autoras actualmente se venden. Y créanme que esto tampoco es culpa del todo de los autores. Digo, al final del día el sistema los empuja a escribir más rápido, a producir más rápido y a mantenerse visibles, porque la industria ahorita está muy competitiva. Ahora, sí creo que el arte no desaparece de todo, ¿saben? Aún en estos libros que no tienen tanta profundidad, pero sí creo que este sistema ha llevado a que este proceso se asfixie. Pero ¿el arte está muriendo? No, pero sí creo que ahora tiene la tarea difícil de sobrevivir dentro del mercado. Y ser autor y querer resistirte a esta fórmula implica sobrevivir aunque no seas rentable y crear aunque no seas viral. Amigas, muy pocas personas quieren eso. Pero si un libro es arte, créeme que no necesitas likes para validarlo, porque el arte necesita tiempo, silencio y a veces también necesita fracaso. Y bueno, para cerrar este bloque, cuando el arte entra a la industria, cambia su naturaleza. El problema no es que un libro venda y sea viral. El problema es que deje de buscar algo más allá de vender y de hacerse popular. Un momento súper crítico porque ahí se empieza a confundir la literatura con contenido. En fin, ¿cuántos autores ustedes creen que dejaron de contar historias porque no encajaban dentro de los algoritmos y de los tropes virales? Y tal vez la verdadera pregunta no es si el arte se volvió industria, sino si el arte puede seguir siendo dentro de ella. Ahora hablemos del mercado editorial. Y bueno, aquí viene ya lo incómodo. La literatura no vive aislada, vive dentro de un sistema. Y ese sistema, que es el mercado editorial, funciona como cualquier otro mercado. Busca rentabilidad, previsibilidad y visibilidad. En teoría, un libro debería ser una obra artística. En la práctica, debe ser un producto. Así es, un producto que tenga una portada llamativa, una sinopsis que venda, porque hay muchos tropes ahorita que están siendo virales. Un libro con una estrategia de marketing clara, porque lo que queremos es que se nos regrese toda la inversión que estamos poniendo en el nuevo autor. Y esto para nada es malo, pero sí cambia el tipo de libros que llegan a nosotros, el cómo se publican y también
cuánto tiempo duran dentro del mercado. En el nuevo mundo editorial, las decisiones ya no dependen del autor o del editor. Aquí también entran equipos de marketing que ahora le preguntan a los autores: tu libro, ¿a qué otro libro se parece? Por eso es que vemos tantos libros anunciados como los nuevos Juegos del Hambre, el nuevo Divergente, el nuevo Harry Potter. Es ahí cuando incluso las portadas de estos libros comienzan a parecerse demasiado. Las sinopsis se escuchan iguales y los tropes con los que se venden estos libros parecen repetirse continuamente. Y no, amigas, esto no es por falta de creatividad, sino que es una estrategia para minimizar un riesgo económico. Que claro que también hay libros que se parecen demasiado y que también son apuesta segura, y es por eso que los editores confían en ellos y los venden, pero también muchos de estos se están rebajando para que simplemente la industria tenga un retorno de inversión seguro. Ahora, cuando un autor se apega a lo que el mercado le está exigiendo, pierde algo esencial. Y esa es la posibilidad de experimentar. Ya no puede volver a escribir 20 veces un capítulo, ya no puede explorar con una voz distinta y mucho menos puede arriesgarse a un formato nuevo. Y todo esto se debe a que debe entregar un manuscrito a tiempo según su contrato con la editorial. Aquí viene algo muy interesante, y es que si el arte tiene que ajustarse a lo que se le está pidiendo, algo en su verdad deja de ser genuino. Es como si le pidieras a un pintor que te pinte un cuadro en un mes, pero con esta paleta, porque esta es la paleta que vende. No hay manera que la hagas con otra, no con tu favorita, con esta. Pero Tania, ¿qué es lo que estamos perdiendo nosotros? A mí me gustan los clichés, me gusta la rapidez, me gustan los tropes, amo todo esto. Pues bien, como lectores también estamos perdiendo, incluso cuando a ti te guste todo esto. Porque cuando todo se vuelve fórmula, dejamos de sorprendernos. Empiezan a aparecer libros que parecen clones. Misma voz, misma estructura y mismo ritmo. Y sí nos venden esta ilusión de que elegimos un libro nuevo cuando vamos a la librería. Sin embargo, lo que estamos consumiendo es lo mismo, pero en diferentes variaciones. Lo que es triste, porque muchos creen que eso es por elección propia, pero el mercado nos entrenó para eso. Para confundir lo familiar con lo que es bueno y para ignorar lo que es diferente, lo que es nuevo, lo que incomoda, que es el lugar donde en realidad está el arte. Porque ese es el arte, incomodarte y sacarte de lo predecible. En conclusión, el mercado efectivamente tiene viva a esta industria, pero también el mercado es quien la moldea. Y no se trata de satanizarlo, tampoco va por ese lado, pero sí se trata de reconocer que esta presión constante en producir y vender termina afectando la calidad del arte, el ritmo de los autores y la sensibilidad de los lectores. Así que mi pregunta es, ¿cómo se puede escribir de verdad cuando el sistema te pide velocidad? ¿Y cómo se puede leer con profundidad cuando el mercado te ofrece inmediatez? Ahora pasemos a mi siguiente punto, que es el algoritmo como un nuevo editor. Antes, el camino y el futuro de un libro dependía de un editor, de un lector, de una librería, de una reseña e incluso de boca en boca. Ahora, desgraciadamente o afortunadamente, ese camino solo pasa por una puerta, y es el algoritmo. Y sí, el algoritmo no tiene gusto, no distingue si algo es profundo o no, si está bien escrito o si va a cambiar tu vida. El algoritmo solo mide vistas, likes, compras y obviamente comentarios. Ya no es necesario tener un editor. Si el algoritmo ama lo que tú quieres venderle, las editoriales te van a encontrar. Y en un mundo donde lo viral es lo que vende, el arte ya no grita, desaparece. Y es así de simple. En TikTok un libro no se vuelve viral por lo excelente que fue su prosa, sino porque una frase corta, fuera de contexto, encajó perfectamente en un clip de 15 segundos que se hizo viral y ahora todos quieren comprarlo para solo encontrar esa frase. Y siento que muchos no lo dimensionan, pero esto puede llegar a ser peligroso porque eso significa que un libro ya se deja de medir por lo que aporta, por lo emocional, por lo que transmite, y se comienza a medir por el potencial que tiene en cuanto a viralización. Así que dejar que el algoritmo dicte lo siguiente que tú quieres leer es comenzar a adaptarse a lo que un sistema está premiando. Y este sistema al final del día nos enseña a buscar dopamina. Queremos el plot twist en el capítulo 1, queremos el beso en el capítulo 3
y el trauma resuelta de los enemies to lovers en el capítulo 10. Pero el arte no funciona de esa manera. El arte exige tiempo, incomodidad y lentitud. Y el algoritmo, y a como estamos acostumbrados por el momento, no premia nada de eso. Cosa que me lleva a retomar algo de que de verdad me resulta muy gracioso, y es que creemos que tenemos más libertad que nunca. Es decir, que podemos leer lo que queramos, que podemos descubrir nuevas voces, que podemos explorar miles de géneros, pero la realidad es que el algoritmo ya decidió eso por nosotros. Solo vemos una fracción de lo que existe y en realidad lo que vemos es lo que se ha vuelto viral, no lo que en realidad vale la pena. En resumen de este punto, el algoritmo no nos quita los libros, pero sí nos quita el silencio entre ellos, porque cada vez que terminamos uno, automáticamente queremos comenzar el que sigue. Porque sí, el verdadero reto de nuestra generación no es leer más de 100 libros al año, es aprender a leer fuera de un algoritmo que te recomienda solo lo viral. Busca libros que nadie te recomendó, autores que no aparecen en tu For You page, y por favor permítete descubrir nuevos libros sin que una máquina, un algoritmo, tu teléfono te diga cuál es el que sigue. Ahora analicemos cómo el lector se volvió consumidor. Hace unos 10 años tal vez leer era algo íntimo. No era un performance, no teníamos que demostrarle a nadie, no teníamos que enseñar nuestro librero, no teníamos que enseñar cuántos libros leíamos al año, simplemente era disfrutar. Y no saben la emoción que se sentía cuando tu amiga también leía lo mismo que tú y solo ustedes dos comentaban. Ahora, sin embargo, se volvió todo lo contrario. Y leer se volvió parte de una estética y de una productividad. Ya no se lee para sentir, se lee para acumular. Cada libro se vuelve una compra simbólica, un logro, un producto más dentro de una rutina de consumo cultural. Karl Marx hablaba de el fetichismo en la mercancía. Él decía que es esa tendencia a darle más valor al objeto que a su contenido. Porque así es, amigas, nos encanta coleccionar ediciones especiales, portadas de tapa dura, ediciones ilustradas, pero a veces olvidamos que el valor no está en el objeto, sino en la experiencia que este objeto nos provoca. Así que en la actualidad, créanme que leer despacio, detenerte en una frase, subrayarla, volver a releerla, eso genuinamente ya es un acto de rebeldía. Porque por lo que hemos visto a este punto, el sistema no gana cuando tú lees, gana cuando pasas al siguiente libro. En fin, en general de este punto es un hecho que la literatura no está muriendo, pero sí nos está pidiendo que vayamos más despacio. Y sí creo que leer sin prisa es una forma de recuperar esa arte que se nos está yendo de las manos. Pero ahora, ¿qué hace que un libro sea arte? Así es, amigas, no todo lo que se publica es arte, pero tampoco todo lo que vende deja de serlo. El arte al final del día tiene que ver más con la intención que con el resultado. Un libro nace del arte cuando el autor escribe por necesitar contar algo, no solo porque puede venderlo. Hay historias que surgen del deseo de entender el mundo, de sanar, de revelarse, de imaginar lo imposible. Esa intención es la que se siente. Y aquí la diferencia entre escribir para decir algo y escribir para encajar. La forma de escribir también importa. El arte literario está en el lenguaje, en el ritmo y en lo que te transmite. Cuando un libro tiene voz propia y su voz de verdad que no podrías confundirla con ninguna que hayas leído antes, ahí es donde está el arte. Ahí es cuando sucede el arte. Pero caso contrario, si un libro se sostiene a base de tropes, a base de situaciones que tú ya viste venir, eso no es literatura, es un contenido narrativo. Y tengo que explicarme mejor porque aquí puede haber una confusión. El libro puede tener la misma historia de amor que ya se contó, pero si el autor o la autora encuentra la forma de retratarla de una manera única y diferente, ahí es cuando vemos arte también. Y como decía el filósofo John Dewey, no sé si lo estoy pronunciando bien, el arte se mide por su experiencia, no por lo que cuesta ni por cuántas copias vende, sino por lo que provoca en ti. Si un libro te acompaña semanas después, si cambia tu forma de mirar algo, si te da consuelo o te deja preguntas, eso es arte. Porque sí, amigas, el entretenimiento te distrae, pero el arte te transforma. El arte es el que se atreve a no gustar, a no vender
y a romper las estructuras que ya se establecieron dentro del mercado. Para mí, un autor que se arriesga diciendo prefiero escribir algo honesto a escribir algo cómodo es auténtico. Y ese es el riesgo que vive la autenticidad y que muchos autores actuales no lo están tomando. En fin, ¿qué hace que un libro sea arte? No es el número de ventas, no es el número de visitas que tuvo tu TikTok. El arte cambia cuando hay intención verdadera. Una forma que importa, un efecto que perdura y un riesgo que lo vuelve humano. Si le quitas eso, lo que queda puede seguir siendo un producto valioso, sí, no lo voy a negar, pero ya no es literatura, es solo contenido. En fin, hablemos del valor del tiempo y la espera. Hay libros que existen si les das tiempo. Es decir, la lógica de la productividad empuja a publicar y a terminar rápido, pero créanme que una escritura con profundidad, matiz y resonancia emocional casi nunca nace de la aceleración. No voy a poner ejemplos, pero veamos obras de la literatura que se han vuelto clásicos. En definitiva, no se escribieron de la noche para la mañana. Escribir lento no es escribir poco, es revisar mejor. El libro de El arte de escribir lento nos dice que el oficio requiere incubación, reescritura y distancia crítica. Es decir, el tiempo permite encontrar la forma justa y cortar el ruido. Ahora, según un artículo de The Guardian, nos dice que la lectura rápida informa y la lenta transforma. Es decir, apoyan mucho este movimiento de el slow reading, que defiende que leer sin prisa mejora la comprensión, memoria, empatía y reduce el estrés. Es un antídoto contra la atención fragmentada y devuelve el espesor a la experiencia estética. Es por eso que me gustaría mencionar este tema de la relectura y la maduración. No todos los libros están listos para ti la primera vez. Así es, la relectura con el tiempo descubre el subtexto, ironías y estructuras que el consumo veloz no te deja ver. Con esto quiero decir que si consideramos a la literatura como un producto desechable, perdemos la capacidad de que ésta se quede. Porque sí, la prisa fabrica argumentos, la espera descubre una voz. Publicar pronto es una estrategia. Publicar cuando esté listo es una poética. Y leer despacio es un acto de resistencia en la economía de la atención. Y bueno, ahora sí, teniendo esto en claro, aquí está mi postura sobre todo el tema. Yo la verdad sí no estoy tan a favor de la lectura rápida. No porque sea malo, sin embargo porque a mí no me funciona. Y con todo esto que investigué, sí me di cuenta que por el algoritmo, por BookTok, por todo lo que veo en internet y el sistema que se nos está implantando, sí comienzo a vivir mi vida con mucha inmediatez. Quiero leer lo viral, quiero terminar un libro en una semana y seguir con el que sigue. Quiero recomendar libros lo más que pueda y la neta no es algo que genuinamente me esté llenando. Así que sí quiero construir un ecosistema donde quepa lo que exige pausa. Porque sí, tengo en claro que no todo libro que se lee rápido es malo, pero sí creo que la velocidad lo está volviendo una norma y comienza a definir la forma y el fondo. Para mí el arte en un libro tiene que tener intención. O sea, me está provocando algo, me está ayudando a entender algo, me está enseñando. También tiene que tener forma. Para mí me encanta que la prosa sea entendible, sea digerible e incluso cuando es difícil también la disfruto a montones porque me encanta descubrir palabras que ni yo entiendo. También me gusta que tenga efecto, es decir, que cuando lo comencé sea una y cuando lo terminé fui otra. Que me haga sentir ese sentimiento de que wow, lo que acabo de descubrir. Y finalmente también me gusta que haya riesgo, que va un poquito de la mano con lo que yo decía de la prosa. Si el riesgo va en que es algo que yo no estoy acostumbrada a consumir, para mí es un reto. O sea, es un reto que no me guste, pero que lo leí y entendí por qué no me gustó, ¿saben? O no me gustó por lo complicado, pero ahí viene mi frustración porque no te gustó,
porque no pudiste entenderlo, ¿sabes? Es muy interesante todo ese aspecto y es por eso que entiendo el por qué se tiene que hacer pausa, el por qué tienes que analizarlo y hasta cierto punto releerlo. Así que más allá de que yo busque libros difíciles y no de rápido consumo, lo que yo busco y por lo que yo lucho es por el equilibrio. Es decir, que lo comercial no asfixie lo que necesita madurar y que lo viral no opaque o demerite a lo que pide silencio. Así que nada, vayan a leer un libro sin medir el tiempo y díganme qué les pareció. Vuelvan a leer un capítulo de su libro favorito y subrayen una frase diferente que no sea la que se volvió viral en TikTok. Y por favor, dense la oportunidad de descubrir nuevos libros que no los recomiende tu For You page, porque sí creo que debemos dejar de leer para terminar, sino leer para quedarnos. La literatura no es una meta, es un encuentro. Pero bueno, amigas, ¿ustedes qué opinan? Yo en lo personal creo que leer no debería ser un maratón. Un libro no debe ser una competencia, sino una conversación que te acompaña a tu tiempo. Y como ya lo he mencionado, el arte necesita tiempo y nosotros como lectores también. De lo contrario, nos estaríamos volviendo mercancía si cada historia debe ser consumida, calificada y después olvidada. Por ello mi pregunta es, ¿qué pasa con lo que no cambia? Y me refiero a patrones de lectura, de consumo, de las historias que siempre son las mismas, las que estamos encontrando últimamente. Y no quiero tener la razón, esto no es en contra de patrones, en contra de consumo, en contra de autores. Es más que nada para cuestionarme lo que estoy haciendo y lo que estoy consumiendo. En fin, déjenme saber si a veces se sienten con prisa, si a veces quieren terminar un libro porque ya viene el que sigue. No sé, déjenme saber si ustedes han experimentado esto también y si también se han cuestionado esto. No sé, creo que está interesante también tener una discusión en torno a esto. Pero nada, como pregunta y respóndanme abajo en los comentarios cuál fue el último libro que leíste sin prisas, que no podías soltar el libro no por la historia, sino porque específicamente te hacía sentir algo y por eso no podías terminarlo. También no se olviden de seguirme en mi cuenta de TikTok y en mi cuenta de Instagram, de verdad que no les quita nada de tiempo. Y por último, cierro con esta frase: tal vez al final leer despacio sea una forma de recordarnos que seguimos vivos, que todavía hay cosas que no se pueden resumir, que todavía hay silencios que merecen quedarse. Porque sí, el arte no busca clics, busca permanecer. Y eso es todo, amigas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver. Bye.